hemoglobina, coagulación, uroanálisis y citometría de flujo. Con respecto a hematología, MINDRE provee equipos tanto para laboratorios pequeños como laboratorios grandes, e incluso reactivo controles y calibradores. Y además sistemas modulares, los cuales conectan nuestras plataformas high-end a un analizador llamado SC120, el cual es capaz de realizar procesos de sangre periférica de manera automatizada y además también puede teñir. Nuestras plataformas high-end o para laboratorios de medianos a grandes incluyen son los BC6000, BC6200 y BC6800 Plus. Estos se diferencian entre sí por la capacidad de parámetros que son capaces de reportar, así como también la velocidad. En el caso del BC6800, su velocidad va, es el equipo con este tamaño de mayor velocidad actualmente en el mercado, con una velocidad de mayor de 200 pruebas por hora y una capacidad de carga de 100 tubos. Estos equipos tienen algoritmos específicos para procesar líquidos corporales sin necesidad de otros reactivos. Tal es el caso del líquido peritoneal, cefalorraquídeo, pleural y líquido sinovial. En cuanto a química, MINDRE también provee equipos para laboratorios pequeños, medianos y grandes, así como también reactivos, controles y calibradores para cada una de estas plataformas. En cuanto a inmunología, MINDRE trabaja con la tecnología de quimioluminiscencia, la cual es la tecnología más sensible actualmente en el mercado. Proveemos analizadores para cada tipo de segmento y además sistemas modulares los cuales mezclan o combinan las tecnologías de bioquímica con la tecnología de quimioluminiscencia. Proveemos de un amplio panel de pruebas comprometidos con la mejora de los tests ya lanzados y pues el lanzamiento de nuevos tests. Un ejemplo de ello es nuestro último lanzamiento este año, que son los anticuerpos de clase IgM e IgG contra el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19. En cuanto a coagulación, proveemos equipos tanto que van desde semiautomatizados hasta completamente automatizados y pueden trabajar tanto en modo abierto con reactivo abierto y reactivo cerrado, reactivos propios de la casa comercial. En cuanto a otras plataformas, MINDRE también provee soluciones en cuanto a microbiología, a través de sistemas hemocultivos, así como también sistemas de identificación bacteriana. En cuanto a los sistemas de hemoglobina, trabajamos con HPLC, la cual es la tecnología gold standard en el mercado. Tenemos sistemas de uroanálisis, citometría de flujo y lectores y lavadores de líquidos. Ustedes pensarán que tenemos una gran cantidad de equipos para ofrecernos, y es verdad, porque debido a que tenemos un centro de fabricación, el cual tiene una dimensión de más de 300.000 metros cuadrados y es el centro de fabricación más grande de IVD en China. ¿Okay? Además, estamos comprometidos con la innovación. Tenemos 8 centros de investigación y desarrollo. MINDRE dedica o invierte 10% de sus ingresos anuales en estos centros de investigación y desarrollo. Contamos con más de 2.000 profesionales de investigación y desarrollo, los cuales tienen un 65% de estos tienen un grado máster o PhD. Lanzamos aproximadamente de 7 a 12 productos al año. Contamos con más de 2.700 patentes, de las cuales 17% están reconocidas en Estados Unidos. Pero además MINDRE no provee solamente de producto, también del servicio. Contamos con servicios regionales en las oficinas de servicio de Panamá, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y México. Siempre enfocados al soporte tanto al cliente como a nuestros socios para disminuir los tiempos de respuesta y poder garantizar atención en el sitio para mejorar la eficiencia y los mantenimientos preventivos. Todo esto con la finalidad pues, de la satisfacción del cliente. Incluso contamos con un WhatsApp Service, el cual trabaja 24/7 y es para Latinoamérica. En base a lo que estamos presentando actualmente en el mundo con lo de la pandemia, quise traerle unos ejemplos de cómo nuestros productos están ayudando a combatir a este virus, ¿no? Estas son fotos del hospital en Washington, donde se instalaron más de 1.800 unidades. Este es el laboratorio donde específicamente fuimos proveedores de equipos, los cuales trabajan con el modo de tubo cerrado, evitando así las posibles contaminaciones por aerosoles. Estas son imágenes del hospital Lei Shenshan, donde se instalaron más de 1.200 unidades pues, de MINDRE. Esa era toda la introducción que quería decirles acerca de la compañía. Acá tienen mis contactos en tal caso que tengan alguna duda. ¿Okay? Ahora bien, como les mencioné, el objetivo principal de esta invitación es mejorar los conocimientos o quizás actualizar los mismos en marco de toda esta situación de emergencia sanitaria mundial, ¿no?
La tarde de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Figueroa. Él es médico patólogo clínico con más de 14 años de experiencia, actual miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, presidente del Comité Técnico Nacional de Patología Clínica y Bancos de Sangre de la Seguridad Social en Perú, y además CEO de Medicina del Laboratorio. Muy buenas tardes, doctor. El auditorio es todo suyo. Muchas gracias, José. Si me escuchan bien, me confirmen por el chat, por favor, para tener la tranquilidad de que me están escuchando adecuadamente y el audio es correcto. Les agradecería que me pongan sí o levanten su manito. Gracias, Geraldine. Perfecto. Gracias, Claudio. Bueno, en realidad, en primer lugar, agradecerles a todos por participar. Para que todos puedan escuchar bien el webinar, le agradecemos que todos traten de mantener apagado su audio. Por favor, apaguen sus audios. Les voy a agradecer infinitamente. En caso tuvieran alguna pregunta, solamente escriben en el chat y ya al final de la conferencia, nuestro anfitrión me las va a brindar, va a hacer la lectura de las mismas para ya responderlas conforme las vayan generando. Así que le agradeceré, apaguen todos sus audios para que no haga ruido de fondo y así puedan escuchar con tranquilidad la conferencia. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos por participar de este evento, agradecer a todos los que están asistiendo de América Latina. Este es un evento que se ha organizado con un fin académico para toda Latinoamérica y espero que sea de su agrado. Van a darse cuenta que hay muchos temas que van a al final ser complementarios cuando entiendan qué es la linfohistiocytosis hemafagocítica. Pues es un nombre medio largo, un nombre médico, técnico, anatomopatológico, pero van a entender por qué opté por hacer esa conferencia, porque en un inicio iba a ser anormalidades laboratoriales nada más la conferencia, pero al comenzar a revisar un poco y ahondando en algunos test o algunas pruebas de laboratorio que están relacionados a la mortalidad en estos pacientes, decidí hablar de este tema. Bueno, sin mayor introducción, voy a compartirles ya la pantalla de la presentación, así es que comenzamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se limpies todas tus canicas, Benzo. No, están chicos de aire. Como saben, este evento es un evento académico y ha sido a solicitud de la empresa Mindray, que es una empresa distribuidora de la industria diagnóstica aquí en nuestro país y como ven es una empresa mundial. Y bueno, me cruzaron la posibilidad de poder hacer esta conferencia, la cual acepté con mucho agrado para beneficio del auditorio académico o no académico de nuestra región. Más aún ahora en tiempos en los cuales la información científica es la mejor para evitar estar en especulaciones en relación a esta enfermedad. No tengo ningún conflicto de interés con lo que voy a hablar el día de hoy en esta conferencia. Yo soy médico de aquí de la ciudad de Lima, soy médico patólogo. Los médicos patólogos aquí en nuestro país somos los responsables de todo lo que es la prestación en los servicios de laboratorio clínico y bancos de sangre. También soy el CEO de Medicina de Laboratorio. Pueden entrar a la página y visitar. Ahí hay mucha información también académica. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Patología, Asociación Médica Peruana de Patología Clínica de nuestro país. También presido, tengo el honor de presidir el Comité Nacional de Patología Clínica en la Seguridad Social aquí en el Perú. Y aparte tengo también el privilegio de integrar 2 comités técnicos nacionales en el Instituto Nacional de la Calidad en nuestro país. Bueno, vamos a entender en el momento de desarrollar el evento, la presentación, por qué decidí unir o hablar de la linfohistiocytosis hemafagocítica secundaria y el COVID. Vamos a hablar sobre la importancia de esta entidad clínica. Miren cuántos años han pasado después de la última gran pandemia que diezmó a mucha población en nuestro globo. Y esto fue en el año 1918. Y si ustedes miren esas imágenes, probablemente son muy parecidas a las que actualmente estamos viviendo. Tantos años. La diferencia sustancial quizás sea el número de muertos. Hoy en día, la infección por el coronavirus está
infectando casi a 4.100.000 en el mundo. Estas son cifras actuales. Y ha matado ya más de 285.000, de los cuales Perú se acerca a la cifra de 2.000 pacientes que han muerto por este virus. Sin embargo, hay todavía mucha búsqueda para tener un tratamiento adecuado. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no existe una cura, un medicamento que con certeza científica, basada en evidencias mediante ensayos clínicos controlados, que pueda definir ello. Por lo tanto, estamos en esa búsqueda, se están usando múltiples medicamentos, de los cuales voy a hablar un poco más adelante. En todas las revistas del mundo, las más reconocidas, han puesto en sus portadas el tema del coronavirus y cómo esto está afectando ya no cuarentenas, sino, como en la mañana hablaban, ya son más de 50 días, por ejemplo, en nuestro país. Hay otros países que están con otro número de días, pero todos en nuestras casas, en un proceso de desarrollar quizás nuevos vínculos sociales, ¿no? Aprender un poco más de la tecnología. Esta es mi segunda actividad que realizo, por ejemplo, a nivel de Zoom. Y cada uno va desarrollando algún tipo de actividad, el trabajo en la casa, en fin, teletrabajo, pero todas por el virus. El virus, como ustedes saben, ya está en todo el mundo y probablemente pasará mucho tiempo todavía con nosotros hasta que podamos erradicarlo, si al final apareciera una vacuna que pudiera eliminar efectivamente a este virus. Los profesionales de la salud y otros grupos ocupacionales que están enfrentando, digamos, a esta pandemia, y aparte los pacientes, obviamente, si más aún no cumplen los requisitos básicos de estar en sus casas y cumpliendo obligatoriamente lo que establece cada gobierno, se van a enfermar. Hoy día estamos viendo todo un tema mediático, como muchos profesionales de la salud son trasladados en ambulancias aéreas para de repente tener un mejor tratamiento aquí en Lima, ¿no? Con mejores medicamentos o de repente con mejor soporte. Pero este es un tema que va a ir escalando. El Estado, en el caso del Perú, ha ampliado 2 semanas más el aislamiento obligatorio, pero si este tema no se llega a controlar adecuadamente, los sistemas de salud, al menos los latinoamericanos, con bajos presupuestos destinados al sector salud y con una infraestructura, obviamente, con muchas limitaciones, se va a seguir afectando. Y de entre ellos, los profesionales. Esta foto me llamó mucho la atención. Lo pueden encontrar en su blog de Tomás Puello. Él es el que escribe sobre el martillo y la danza. Y hay una adaptación peruana del martillo y el huayno. En la mañana escuché al bloguero que había hecho, es un informático que ha hecho ese análisis, también pueden leerlo. Pero en realidad es así. Ahorita los profesionales de la salud están teniendo un colapso probablemente en sus hospitales y eso afecta moralmente también a ellos. Y más aún los temas relacionados a los debates éticos de que qué paciente podría beneficiarse o no ante el uso de un ventilador, etc. Por otro lado, vemos lo que pasa en la sociedad. La sociedad, leí un artículo muy bonito del New York Times, que nuestro tejido social está siendo duramente desgarrado por el coronavirus y que tomará mucho tiempo sanarlo, tejerlo otra vez, hacer las conexiones sociales que correspondan. Al menos en el país el impacto es enorme hasta el día de hoy, el impacto en la economía también lo es, lamentablemente, pero es un tema de decisiones, ¿no? Y al final hay muchas personas que han sido afectadas en este escenario. Uno de ellos, por ejemplo, acá una foto publicada sobre las personas que quedaron en la capital o en otras capitales de provincias y tenían que regresar a sus ciudades de origen, ¿no? Entonces, impacta a todos. Impacta también, obviamente, a las familias que dependen de ingresos, son independientes, no son formales, en fin, es parte de otra conferencia analizar ese contexto.
Lo que ahorita la ciencia médica demuestra es que el virus, este coronavirus, produce una enfermedad multisistémica. ¿Qué significa? Que afecta a muchos órganos. No solamente afecta al pulmón, afecta también a otros órganos. Y cada día van apareciendo nuevas publicaciones. Se dice que un promedio de 1.000 a 1.500 publicaciones semanales de estudios científicos se realizan en el mundo por el tema del coronavirus. Imagínense tanta información. Y de esa información, a pesar de ser todavía una información médica desarrollada bajo el método científico, hay que ver cuáles tienen un peso necesario para poder de repente obtener sus conclusiones y aplicarlas dentro de la terapéutica o el arsenal terapéutico para este virus. He ahí la complejidad de tener el día de hoy un protocolo 100% efectivo contra este virus. El brote de este virus, lamentablemente, de la familia de los coronavirus, fue hace muchos años, en el año 2002, el SARS, que vendría a ser el SARS-1, por decirlo así, y después en el 2012 el MERS, que apareció en Medio Oriente, pero ambos fueron parcialmente detenidos. El MERS principal, en el año 2012, el SARS sí se expandió, pero no llegó, por ejemplo, a Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, este coronavirus no se detuvo por múltiples características, su tamaño, su capacidad de infectar, la capacidad que tiene de transmitirse, y esto ha invadido a todos los países del globo. Y es muy probable que nos obligue a vivir modo coronavirus por mucho tiempo más hasta que no tengamos una vacuna. Este diapositivo es muy interesante porque resume las 3 principales características de las infecciones producidas por los coronavirus, en este caso por el COVID-19. Vemos el daño severo que produce a nivel del pulmón y porque probablemente el pulmón sea el primer órgano que recibe a este virus por la manera como se transmite. Posteriormente el virus va a invadir otros órganos, pero al inicio el daño que genera el pulmón va a depender del pronóstico de ese paciente. Y ahí vamos a ver las presentaciones graves. Del mismo modo, este coronavirus tiene ciertas particularidades que hace que sea evasivo, es decir, no sea fácil de ser atrapado por nuestro sistema inmunológico, ya sea por la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa que tenemos. Él va a tener mecanismos para evadir a los sistemas inmunes, al sistema inmunológico y poder controlarlo. Y por último, al evadir estos mecanismos de control inmunológico, va a generar pues una enorme respuesta desregulada del sistema inmunitario que al final se conoce como tormenta de citoquinas. Y ahí viene el pronóstico de los pacientes cuando presentan esta condición. Y vamos a ver en adelante la relación que tiene esto con la linfohistiocytosis hemofagocítica. En condiciones normales, por decirle, los virus ingresan a nuestro organismo, va a entrar en las células a raíz de algunas sustancias que se conocen como los interferones, van a poner en alerta las células y lo van a poner en un modo antivirus. Esa manera inicial va a generar de repente que algunos linfocitos llamados natural killer hagan que las células infectadas puedan ser rápidamente eliminadas. Eso se conoce como inmunidad innata. Después de ese proceso, vamos a pasar a una parte de inmunidad más compleja, como inmunidad adaptativa, donde ya los linfocitos B van a producir los anticuerpos, que vendrían a ser la vacuna, entre comillas, o los anticuerpos neutralizantes. Eso ya permitiría que los linfocitos TCD8 o linfocitos citotóxicos de frente ataquen a las células infectadas, a veces no reconociéndola, porque generalmente los virus necesitan, todos los virus necesitan entrar a las células humanas o la célula de su huésped para poder reproducirse y al final eliminarla. Aquí, por ejemplo, vemos al coronavirus clásico, vemos que esta proteína conocida como la proteína espina o spike es la que se une a estos receptores. Estos receptores AC2 predominan en el pulmón, pero también están en el corazón, en el riñón y en el intestino, en forma incrementada, por decirlo así. Se expresan más en estos órganos, pero principalmente en el pulmón. Una vez que el virus se adhiere a este receptor, ingresa, él va a permitirse liberar su, digamos, su código genético o su ARN y va a hacer que el mismo organismo, el huésped, en este caso las células humanas, produzcan sus componentes. En otras palabras, el virus ingresa a la célula y se desensambla
Imaginémonos un auto que se separa en todas sus partes dentro de la célula, pero tiene una estructura o tiene un material que hace que la célula humana vuelva a producir todos estos componentes y lo exprese en la superficie de la célula. De tal manera que al salir otra vez el virus se ensambla. Y esto se produce miles y miles y miles de veces en una célula. De ahí es donde la carga viral va incrementándose indefinidamente y también eso va a generar una respuesta inmune muy marcada en algunos pacientes. El virus, una vez que se ha liberado, va a permitir que algunas células lo capturen y produzcan una sustancia antigénica o un producto, un pedacito del virus, que va a hacer que esta célula produzca un antídoto, por decirlo así, específico a esta estructura. Al producir esta estructura son los anticuerpos, lo que hoy día llaman muchos los anticuerpos neutralizantes, o lo que se está buscando con las vacunas. Ya vamos a ver cuáles son los mecanismos, por ejemplo, para producir estos anticuerpos. Al final, al producir un antídoto específico a un componente del virus, nosotros, o nuestro sistema inmunológico, va a poder destruirlo. Esto es en esencia cómo el virus ataca a nuestro organismo. Igualmente, ya se ha demostrado, hay muchos estudios al respecto, donde se ponen las diferentes etapas en las cuales el virus afecta al cuerpo humano. La primera parte es una parte donde hay una gran respuesta viral, es decir, el virus acá se está replicando, se está reproduciendo dentro del organismo. Se están produciendo millones de copias de virus dentro de nuestro organismo. Esto es en una etapa inicial. Es aquí donde es importante usar medicamentos que puedan producir la muerte del virus, es decir, tengan una acción antiviral. Por eso es que en esta primera parte hay que saber elegir el tratamiento desde un inicio. Ahora, cuando esta respuesta viral, conocida en la parte de la infección inicial, va pasando a una segunda etapa que se conoce como fase pulmonar. ¿Por qué? Porque en esta parte del pulmón es donde se expresan más estos receptores y comienza a disminuir la reproducción viral, pero a incrementarse una respuesta inflamatoria. Son los pulmones los que lamentablemente comienzan a recibir el impacto de la infección por el coronavirus y va teniendo ya otro comportamiento. Entonces aquí en esta parte debe haber también otras intervenciones terapéuticas, ¿no? Y al final, si es que el paciente avanza a una etapa hiperinflamatoria o un estadio 3, que es la parte más grave, la que conocemos todos, que terminan probablemente en las unidades de cuidados intensivos, el tratamiento debe ser totalmente antiinflamatorio para tratar de que esa inflamación no dañe a nuestro cuerpo. Ahora, esta inflamación es porque nuestro organismo quiere defendernos, es decir, es una inflamación que debería protegernos. Pero la diferencia es que en la primera etapa nuestro sistema inmunológico, como no tiene anticuerpos, es decir, no tiene un antídoto específico para el virus, mata también células humanas y genera una gran reacción inflamatoria. En cada una de estas etapas hay signos clínicos, presentación de análisis de laboratorio, comportamiento clínico de los pacientes, en fin, el cual no voy a detallar porque me extendería. Pero lo importante es que conforme se va presentando la enfermedad, este es un estudio, por ejemplo, que hicieron con 40 y tantos pacientes, publicado también ya hace mucho tiempo, desde que se empezó la enfermedad, comenzaban a ver que desde el ingreso de los pacientes en admisión habían pasado un promedio de 7 días con enfermedades, comenzaba a aparecer ya el proceso inflamatorio a nivel de pulmón, generando dificultad respiratoria a los 8 días, se comenzaba ya a ver de manera objetiva lo que se conoce como síndrome de distrés respiratorio agudo, es decir, esa inflamación pulmonar es tan intensa que ya los pulmones comienzan a tener un impacto en la manera como podemos intercambiar el oxígeno con el CO2, el paciente ya no se va a oxigenar bien, generalmente al día 10, y en promedio, todo este promedio de días aparecía ya el ingreso probablemente de los pacientes a la SUSI. Ahora, todo este tipo de presentación se evidencia de que hay un gran porcentaje de pacientes que simplemente tienen una presentación leve, es decir, su organismo va a controlar el virus, no va a producir una gran respuesta inflamatoria y muchos de ellos van a recuperarse sin ningún problema. No van a necesitar hospitalización, no van a necesitar ni siquiera de ir a los hospitales, pero hay un pequeño porcentaje, que es el grosor de esta flechita, que puede desencadenar en muerte o una presentación grave.
También hay una presentación moderada donde un grupo de pacientes también podrían terminar muriendo, y las presentaciones severas y críticas donde el porcentaje de la posibilidad de morir es mucho mayor. Entonces, en estos pacientes, intervenir oportunamente de acuerdo al cuadro clínico, el tiempo de enfermedad que tiene, va a permitir nosotros establecer qué medicamento vamos a usar para poder tratar de evitar de que llegue a una presentación inflamatoria. Hay factores de riesgo asociados a ello. Ya sabemos que, por ejemplo, tener más de 65 años, esto es de Up to Date, que es un sumario, es la mejor evidencia médica que pudiera existir en relación a diferentes temas médicos, más que las publicaciones individuales o ensayos clínicos. Este sumario resume muchos artículos, publicaciones, ensayos y establecen algunos parámetros. En este caso, edad mayor de 65 años, existencia de una enfermedad pulmonar, enfermedad renal, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, índice de masa corporal mayor a 30. Ahorita en el Perú hay una polémica porque han cambiado una norma de un día de 30 a 40. Me parece totalmente insólito. Antecedente de uso de terapia biológica, también esto es importante, ¿no? Porque estos pacientes van a tener de repente algún tipo de inmunosupresión. Pacientes que están con tratamiento por trasplante, que constantemente están inmunosuprimidos, y también incluyen acá pacientes con VIH. Y la relación entre edad y mortalidad es más alta. Por ejemplo, mayores de 80 años en este estudio, el 16% de los casos graves es probable que muera. Y un caso interesante que ahorita está todavía en análisis es el sexo. Como vemos, la mayoría de los pacientes que mueren por presentaciones graves por el coronavirus son varones, ¿no? Casi el 70%, en algunas casuísticas 65%. Me hacen recordar al final para responderle por qué probablemente pasa eso. Mientras tanto pueden ir reflexionando. Este es un cuadro donde ha mandado el país, el Ministerio de Salud ha publicado un análisis preliminar de los factores de riesgo peruanos, ya en este caso del COVID, y encuentra la obesidad con un riesgo de 8, un riesgo relativo de 8.8. ¿Esto qué significa? Que una persona obesa tiene 8 veces más probabilidades de morir por una infección con coronavirus, comparado con una persona que no es obesa. Una persona que no es obesa podría tener una posibilidad, pero un obeso tiene 8 veces esa posibilidad. Y así sucesivamente bajan la edad, la enfermedad renal, enfermedades pulmonares, enfermedad cardiovascular, que incluye la hipertensión, tiene 3 veces más probabilidad, y así baja hasta el final. Como les dije en un principio, esta es una enfermedad multisistémica. Les invito a que entren en este enlace. Después probablemente con el anfitrión le vamos a compartir las diapositivas. No se preocupen, para que puedan ingresar a los links que están en todas las diapositivas y puedan revisar con mayor calma algunos de estos puntos. Acá en esta diapositiva podemos ver todas las presentaciones que se presentan en los pacientes. Todos los cuadros que podrían presentar de diferente manera, ¿no? Destaca la pulmonar, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, a nivel ocular, a nivel de lo que se conoce ahorita como la pérdida del olfato, la pérdida también del gusto, no se siente, el sabor a las comidas, etcétera. En el corazón, intestinos, riñones, hígado, pulmones, en fin, afecta a todo el cuerpo. Hoy en día, investigaciones, en la mañana veía unas publicaciones de una presentación como una vasculitis en niños, ¿no? Que imitaban a una enfermedad autoinmune que se conoce como Kawasaki. También se está viendo ya que se ha encontrado en el semen en algunos pacientes, en fin. El coronavirus no para en las investigaciones, las iremos viendo en el transcurso de los meses, ¿no? ¿Qué síntomas presentan los pacientes? Muchos. Acá sí el Up to Date actualiza, pone fiebre, tos, disnea, anosmia, ageusia, que son la pérdida, como le decía, del olor, del olfato y del sabor, dolores musculares, dolores de cabeza, en fin, múltiples. Y este es el país. El país, en el Perú, han hecho el análisis y ven que los síntomas más frecuentes son tos, fiebre, malestar general y dolor de garganta. No diferencia, por ejemplo, pérdida del gusto, acá en otros síntomas asumo que deberían estar esos síntomas, pero de los pacientes que yo he podido conversar, ya sea en formas leves o graves, han presentado ese síntoma. Así que, bueno, pero esta es una revisión nacional de todos los casos que se han publicado en nuestro país.
Y eso también es lo que ahorita tenemos. Nosotros como país, el 82% no requiere una hospitalización de los pacientes que sean los casos positivos, severidad de casos positivos de COVID, el 82%, o sea, de 10 pacientes que entran en esta condición, 82 no se hospitalizan, 15 se hospitalizan y probablemente de 2 a 3 van a fallecer por esta enfermedad. Y eso está asociado a los factores de riesgo. Como le mencionaba, al ser un virus respiratorio, el ingreso es por los pulmones o por la vía respiratoria, ¿sí? Lamentablemente llega al pulmón. ¿Y a dónde llega el pulmón? Llega al alveolo, que es la unidad funcional. El coronavirus va de frente al alveolo, que vendrían a ser las estructuras que se encuentran justo en esta parte. Y en ese nivel, el coronavirus comienza a atacar al alveolo. Y el alveolo es esta, es una bolita de aire. Es un globo. Este es un alveolo. Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante es que al entrar el oxígeno por aquí, va a intercambiarse mediante un espacio que existe entre este globito y los vasos sanguíneos. Recuerden que el transporte de la hemoglobina ayuda a transportar el oxígeno y el CO2 que se elimina. Entonces el CO2, que es lo que nosotros expulsamos, sale por aquí y el oxígeno ingresa por acá y se hace el intercambio. De tal manera que una persona que respira normalmente, digamos, este globito debe estar de este color siempre, sin ningún componente sano, saludable, no en un paciente sano. Pero ¿qué pasa cuando entra el coronavirus? En el caso del distrés respiratorio agudo, este es digamos, la presentación más severa de daño pulmonar. Al ingresar el coronavirus por aquí, acá dice bien claro, las injurias o el daño pueden ser una bacteria o un virus, en este caso es el coronavirus, va a producir una activación de diferentes células. Estas células, como el macrófago, va a producir la activación de diferentes sustancias químicas conocidas como interleuquina o interferones. Bueno, el interferón protege el factor de necrosis tumoral, interleuquinas básicamente, que son las que van a comenzar a generar un daño. Estas interleuquinas generan la respuesta en macrófagos y neutrófilos y sigue incrementándose el daño con otras sustancias. ¿Y qué va pasando? Este alveolo, que debería estar cerrado para hacer el intercambio gaseoso, comienza a abrirse y lamentablemente comienza a salir líquido y entrar líquido. Es decir, el globo comienza a llenarse de agüita. Obviamente, esto va a impedir que se comience a generar un intercambio de oxígeno y CO2 de manera fluida. Aparte, sustancias como el factor de necrosis tumoral ocasionan un daño en el vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo, es un capilar, y acá está, digamos, la parte interna que recubre a todo el vaso sanguíneo, se llama endotelio. Inflama el endotelio, produce una injuria endotelial, y comienzan a formarse los famosos trombos, o los coágulos, o lo que salió de manera de viral por todo lo WhatsApp, la presencia de trombos, y que se descubren. No es que la presentación de estos pacientes en la forma B va a generar coagulación intravascular diseminada, pero no es un tema que recién se haya descubierto. Este daño se ha visto en los anteriores coronavirus, como el SARS y el MERS. Entonces, lamentablemente a veces los medios pues comienzan a darle alguna prioridad, y más aún ahora en épocas de WhatsApp y de Facebook, y se hacen virales, y hay mucho desconocimiento. Hoy en día escucho hablar a tantos periodistas, parecen médicos ya, y hablan de su amor a la medicina, ¿no? Pero hay que estar bien informados. Y en la literatura hay que buscarla, o hay que preguntarle en todo caso a un médico para que les informe mejor, y a veces no dejarse llevar por esos virales o esas cosas que comparten por las redes sociales, ¿no? Acuérdense que estamos en la era no de la información, sino de la infoxificación. Hay tanta información que alguna de ellas obviamente puede ser tóxica. Entonces esta es la primera etapa del daño, miren cómo se comienza a dañar, y esa es la etapa que se conoce como etapa exudativa. Conforme este daño avanza, el organismo trata de mejorar. Como vieron aquí, habían huecos que se habían hecho porque el agua salía y el agua entraba. Se comenzó a llenar de agua, y el organismo sabio dice, no, hay que arreglarlo, y comienzan a generar una serie de reestructuraciones a este nivel, y vienen otras estructuras que son los fibroblastos. Y comienzan a ponerse alrededor del alveolo para tratar de reparar ese daño. Mientras tanto, la respuesta inflamatoria continúa y se agrava. Al venir esta estructura aquí, va a pasar esto lamentablemente. Por querer proteger es como un parche, y lo va a poner fibroso alrededor, y es la presentación final
de lo que se conoce como la membrana hialínea y impide esta formación de cartílago, por decirlo así de una manera, de líquido cartilaginoso en toda esta zona, por querer reparar ese globito, lleva a que el paciente tenga un nulo intercambio entre el oxígeno y el CO2 y termine en lo que ya lamentablemente conocemos como el síndrome de estrés respiratorio agudo, que termina en una falla multiorgánica, sepsis, y el paciente lamentablemente fallece. Esa es la etapa final. En esta publicación, que me pareció muy interesante, comenzaban a establecer algunas opciones de tratamiento en base a las presentaciones del COVID. En estadios iniciales, bueno, probablemente como tenemos que defender al organismo por el ataque de virus, se habla de que hay mecanismos que evaden la producción o hacen de que la producción de interferones, que son como, digamos, sustancias que nos protegen en un inicio de los virus, no se produzcan en grandes cantidades. Por eso es que en algunos esquemas terapéuticos han incluido el tema de interferón. En este caso, en la parte inicial podría servir obviamente la presencia de interferón, pero conforme avanza todo lo que hemos visto del síndrome de estrés respiratorio y se forma esta membrana hialina que es como una cicatriz, un callo que no va a permitir el intercambio del oxígeno con el CO2, se pueden dar otras sustancias. Me ha llamado mucho la presencia de vitamina B3, activadores de, estas son las células, ay, se me ha ido el nombre, pero son células que pudieran tener una utilidad al momento de activarlas, pero esto es una activación a nivel laboratorial. Células mesenquimales células mesenquimales. Se activan en laboratorio, ¿no? Pero es un tema más complejo. Pero hay otros medicamentos que ayudarían a que esta membrana hialina no se formara y evitaría probablemente la formación de este daño. Pero en este componente me llamó mucho la atención este de acá, que era el objetivo principal de esta diapositiva, que dice: si el estado de salud general y el haplotipo HLA del individuo infectado no elimina el virus, el paciente comienza a producir una respuesta inflamatoria severa, especialmente en los pulmones. ¿Qué significa? Que es probable que en algunos pacientes su respuesta inmunológica puede ser por temas genéticos, puede ser por una herencia, o puede ser por el comportamiento de los que se conocen como antígenos leucocitarios humanos, tipo 1 o tipo 2, generen esta hipersensibilidad celular en estos casos. Entonces, hay algunas opciones que permitirían probablemente intervenir en este momento en los pacientes con COVID. Y este artículo trata de hablar un poco de ellos. Como le mencionaba, si hacen estudios a nivel de HLA, es decir, ver si hay algún componente genético que permita definir esta respuesta inmunológica, digamos, debilitada de estas personas, ayudaría a mejorar la respuesta en un futuro, ¿no? Claro, en la medida que aparezca la vacuna, aparece la vacuna, se acabó, listo, comenzamos nomás a vacunar a todo el mundo. Si detectáramos, dice, kits o desarrolláramos kits de detención simples para poder identificar cuáles son los alelos dominantes de este componente genético, por decirlo así, o este componente del HLA en el cuerpo humano, evaluaría quizás antes la eficacia de la vacuna, ayudaría de repente a establecer un mejor manejo clínico estratégicamente y asignar los recursos, obviamente, para combatir esta pandemia. Estas son las fotos de los artículos que comenzaron a hacer de las primeras autopsias a los pacientes o necropsias a los pacientes que habían muerto por COVID severo. Y lo mismo que vimos en la otra imagen son estos globitos. Los globitos que están aquí es el líquido que se acumula dentro de los alveolos, son bolas de fibrina, miren. Cada uno es un globito y eso debería estar, por decirlo así, transparente, hueco, porque había aire, pero acá ya no hay aire, acá está lleno de agua. Entonces imagínense millones de globitos de los pulmones llenos de agua que impiden el intercambio obviamente de oxígeno y es lo que al final termina lamentablemente en el paciente. Y como ven acá, en este pulmón se ve un endotelio lleno de, estos puntitos azules son células y estas células han inflamado este endotelio que es lo que recubre, digamos, es la cañería de sangre de nuestro cuerpo. Estos son los tubos en los cuales se transporta la sangre, por eso acá ven sangre. Si este tubo se inflama, este tubo debería ser delgadito, pero está inflamado por el gran daño. Y esto es lo que ocasiona al final los famosos trombos o la coagulación intravascular diseminada, que en el caso del coronavirus produce trombos. En otros virus produce sangrado, es lo contrario. Ya vamos a entender un poco, como por ejemplo el ébola, ¿no? El ébola no produce coágulos, sino más bien produce sangrado. La sangre se pone líquida. Muy bien. De laboratorio,
¿Cuáles son los test? En realidad esta es la exposición original, pero me fui a la linfocitocitosis y después van a ver por qué. Este es un consenso español donde se ven todos los test de laboratorio, las pruebas de laboratorio que se pueden ver alteradas por la presencia del COVID, ¿no? Ven diferentes, muchas de ellas, pero voy a comenzar a destacar algunas, que son las que se han asociado a su valor y mortalidad. Básicamente me refiero a la ferritina y al dímero D, como las más destacadas. Después vamos a ver por qué. Igual en este sumario se ve el dímero D y ponen valores. He visto conferencias de diferente tipo y hablan de valores de dímero D altísimos. Pacientes que generan valores de dímero D enormes. ¿Qué viene a ser el dímero D? Vendría, en otras palabras, el dímero D alto, hay coágulos, hay tromos, ¿no? Tradicionalmente se utiliza, por ejemplo, en las emergencias para ver trombosis pulmonar o algún tipo de trombosis. Es lo habitual, que se pedía digamos, en cantidades bajas en los laboratorios, pero ahora con el tema de coronavirus se está pidiendo mucho más y se están viendo valores muy altos. Es decir, hay múltiples coágulos. Hay varios artículos, hay uno muy interesante aunque no crean los magazines o las revistas del The New York Times o New Yorker o Science, bueno, esa más científica y otras, hablan mucho de este tema y hacen correlaciones de lo que pasan tanto los profesionales de la salud enfrentando al coronavirus. Y comienzan a contar algunas cosas como, por ejemplo, que comenzaban a ver que los pacientes con insuficiencia renal que tenían coronavirus, que se dializan habitualmente, se obstruían sus capilares de diálisis por la formación de coágulos. También hablan de un actor conocido en los Estados Unidos que se le formó un enorme coágulo que no podía, digamos, disolverse, entre comillas, y tuvieron que amputarle el miembro. Y en fin, comienzan a hacer cronologías de las presentaciones de estos pacientes y cómo, por ejemplo, en las UCIs se veían con mayor frecuencia los deditos negritos. Normalmente pacientes en UCI utilizan medicamentos que pueden llevar al sacrificio a veces de los dedos, por el tema de que esa es una vasoconstricción necesaria para salvar otros órganos más valiosos, pero eso no es frecuente en todos los pacientes, pero en los pacientes con COVID casi todos presentaban estas alteraciones en los pies y le llamaba mucho la atención y era justo por la presencia de estos coágulos. Pero también comenzaron a haber artículos con elevación de la ferritina y comenzaron a publicarse artículos, algunos, donde comienzan a ver la relación de los altos valores de ferritina y mortalidad. Pero esto van a ver de dónde proviene. Hablan de otros valores como la proteína C reactiva, que todos estos no son específicos, son test de laboratorio que se utilizan en diferentes patologías, pero que se está viendo que están muy incrementadas en los pacientes con coronavirus. Por ejemplo, la troponina, ¿no? Por el daño, la miocarditis que produce a nivel del corazón, etc. Y lo característico a nivel de las células sanguíneas produce una citopenia que básicamente se enfoca en los linfocitos, es decir, una linfocitopenia. Ahí ponen las cantidades, acá está la información. Otro artículo más interesante de Giuseppe Lippi y Plevani hablan ya y comienzan a comparar los diferentes test de laboratorio y diferentes estudios. Y acá, por ejemplo, la ferritina me llamó la atención que solamente hubo un estudio en el cual encontraban que por encima del 60% de los pacientes en presentación grave tenían, ¿no? Estos son, en diferentes estudios, la mayoría de los tests que se presentaban con alteraciones. Acá se resume, el artículo comenzó a relacionar que todos estos test aquí presentaban mal pronóstico, es decir, en algún momento estos pacientes pudieran tener un desenlace, test que predictivamente podrían decir que iba a presentar una evolución, una evolución mala a estos pacientes, y son todos los test que están aquí, y disminución básicamente de linfocitos y albúmina, pero aumento de procalcitonina, PCR, protrombina, dímero D, y aquí no está la ferritina. Me llama mucho la atención. A ver. Ya veo que están haciendo sus preguntas por chat. Muchas gracias. José más bien va resumiéndolas y después ya me las pasas. El país en sus directivas incluyó algunos marcadores producto de esta tormenta de citoquinas, que ya la hemos detallado. Al haber una gran respuesta inflamatoria por parte del organismo y tratar de controlar la enfermedad, se genera un estado de hiperinflamación. Acuérdense bien las palabras porque al final van a tener
van a entender por qué decidí exponer la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, ¿no? Esta hiperinflamación está relacionada al síndrome del estrés respiratorio agudo y lo que termina el paciente en un fallo multiorgánico y la muerte, lamentablemente. Y ponen estos. Incluye la linfocitopenia, la proteína C reactiva. Aquí sí incluye en nuestra norma la ferritina, el dímero D y la deshidrogenasa láctica, con valores bien definidos. Muy bien, del tema diagnóstico sería prácticamente una conferencia exclusivamente si quisiera ahondar al respecto. Hay mucha información y sé que pueden haber muchas dudas, pero el día de hoy no es el objetivo de esta conferencia. Sin embargo, JAMA hizo una última actualización, el 6 de mayo lo publicó, donde resume ya prácticamente un poco más con evidencia el comportamiento de cada uno de los marcadores que conocemos, ¿no? En relación a la infección por coronavirus. Acá les dejo esta diapositiva para que la puedan ver con calma y de repente llegar a algunas conclusiones. Entonces, estamos viendo que la evolución más tórpida o más grave de los pacientes con coronavirus es el síndrome de estrés respiratorio. Imagínense trasladar pacientes que están intubados, que los saquen de su cama, los saquen de un hospital, los lleven a un aeropuerto, lo trasladen de un aeropuerto a otro aeropuerto y de ahí los lleven a otro hospital. Lo complejo y todo el escenario y dinámica de profesionales que deben estar involucrados para este traslado, la verdad que yo me lo imagino debe ser bien delicado, bien complejo, pero esos esfuerzos se están haciendo como país. Hoy día hemos visto de repente algunas declaraciones en relación a este contexto, pero hay muchas publicaciones científicas que abordan el rol de los profesionales de la salud en épocas de pandemia y cómo nosotros, los profesionales, debemos de priorizar el uso y asignar los recursos de manera adecuada para ellos, ¿no? Y destacar que los profesionales que están en la primera línea combatiendo son quizás aquellos que deberían tener algún trato diferenciado por el mismo hecho de que si un médico muere, o una enfermera muere, o un técnico de laboratorio, o un tecnólogo, o cualquier profesional de la salud muere, no va a poder seguir atendiendo a otros pacientes que necesiten de nosotros. Es por ahí el tema de la importancia. No hay más misterios en relación a ese contexto. Entonces, estos pacientes, lamentablemente, tienen un alto riesgo. Y ahora sí, vamos a entrar a este tema, que es el tema de la presentación. ¿Y por qué lo hice? Porque cuando comencé a revisar muchas publicaciones, en una de ellas comenzaron a hablar que esto se parecía mucho a lo que pasa últimamente en pacientes con sepsis o pacientes que llegan a una respuesta inflamatoria bien marcada. Y llegando a la revisión encontré el término de linfohistiocytosis hemofagocítica y cómo comenzaban. Y esta publicación que hoy día voy a prácticamente detallar un poco más y ahondar, se hizo justo o fue publicada en enero de este año, ya cuando existía la pandemia, pero le aseguro que ese autor, he tratado de comunicarme, creo que es de Bélgica, estará haciendo la actualización al coronavirus porque es exactamente lo mismo y vamos a entender por qué. La característica de la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, porque yo voy a hablar básicamente de cuando una infección viral ocasiona esta enfermedad o este síndrome, no de las primarias, ya vamos a ver en qué casos se presentan las primarias, es un síndrome hiperinflamatorio, poco reconocido, porque a veces no lo diferenciamos clínicamente y ya van a ver por qué, y que se caracteriza por una hipercitoquinemia fulminante, es decir, aumento de citoquinas, o lo que vendría a ser la tormenta de citoquinas, y insuficiencia multiorgánica, es decir, el daño final en todos los órganos, empezando por el pulmón. En adultos dice que esta linfohistiocytosis hemofagocítica se desencadena con mayor frecuencia en infecciones virales. ¿Y qué ocurre? Entre el 4 al 5% de los pacientes con los casos con sepsis. He estado revisando algunas publicaciones o ensayos y hablan de que un promedio del 20% de los pacientes con COVID grave desarrollan probablemente esta hipercitoquinemia. Quizás todos asociados a este síndrome. En este slide trato de explicar cómo los virus en general utilizan diferentes mecanismos, utilizan diferentes modos de contribuir en el desarrollo de este síndrome. Acá están todos de ellos, podrían ver, quizás el coronavirus está más relacionado a alguno de ellos, pero en general tendríamos que ver en detalle
cuál es el que ocasiona, y probablemente la evasión sea el principal mecanismo que utiliza este virus al momento de hacernos daño. En otro estudio, comienzan ya a hablar de la utilidad que tuvieran algunos medicamentos bloqueando alguna de estas interleuquinas o estas sustancias bioquímicas que le mencionaba al momento de la inflamación, y que su uso probablemente ocasione reducción de la mortalidad y reducción de la inflamación pulmonar. Pero ojo, estamos hablando de medicamentos que se han estado usando de repente para otras patologías y que inclusive han tenido ya autorización por las instituciones que regulan la industria farmacológica, pero que no eran para el coronavirus, porque el coronavirus recién está con nosotros, va a llegar creo el 5º mes. Y en 5 meses no se hace un ensayo clínico de la magnitud de estos medicamentos para ser usado en humanos. Por lo tanto, actualmente, si ustedes ven las guías, por ejemplo, del NICE de los Estados Unidos, dice que no existe un tratamiento efectivo para el coronavirus. Entonces, ¿qué usamos? Medicamentos que van a ayudar o contribuyen quizás a la muerte del virus. Pero ojo, todo lo que actualmente estamos usando en la parte médica, ninguno de ellos se ha comprobado eficacia, digamos, bajo los estrictos requisitos de la medicina basada en evidencia. No estoy diciendo que no sean útiles. Estoy diciendo que para el uso del coronavirus, muchos de estos medicamentos no han sido creados o no se han originado para ese fin. Pero sin embargo, por el mecanismo fisiopatológico que tiene el coronavirus, pudiéramos usarlo indirectamente estas terapias. Entonces, la linfohistiocytosis hemofagocítica en adultos, en pacientes críticos, que es lo que estamos viendo hoy en día, se caracteriza por esto: inflamación extrema, principalmente pulmonar, la disminución de alguna línea celular, los linfocitos, fiebre, que es lo más característico, que es lo que está pasando en el cuerpo al generarse gran cantidad de estas sustancias, generan fiebre, y al final la disfunción orgánica. El nombre viene de esto, de que estas células grandes llamadas histocitos fagocitan algunas células, como linfocitos, glóbulos rojos, en fin. De ahí viene la linfohistiocytosis hemofagocítica. Pero para hacer este diagnóstico yo tendría que hacerle biopsia de médula a todos los pacientes, cosa que no va a pasar. Solamente es el nombre y probablemente algunos de ellos lo tengan. Quizás en un estudio posterior veamos linfohistiocytosis ya en los pacientes. De repente será un tema, un hallazgo que los anatomopatólogos en algún momento lo estén haciendo. Pero por mientras no he encontrado ningún artículo relacionado al COVID. Pero de ahí viene el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Perdón. Ya. Se genera la desregulación de las células inmunes, hay una explosión, digamos, de citoquinas, se producen estas en grandes cantidades y dañan a los tejidos. Y al final terminan en un proceso que le llaman de autoperpetuación, es decir, los virus tienen tal capacidad de evasión que engaña al organismo y comienza a generar que entre en un círculo vicioso de producción de citoquinas que terminan en el daño. Y al final este síndrome es potencialmente mortal. Ojo, estoy hablando de la linfohistiocytosis. Y si ustedes ven, es lo mismo que pasa con los pacientes con coronavirus. Dada su alta mortalidad, es importante considerar e identificarlo de forma temprana. Además, enfoques terapéuticos implican que disminuir esta respuesta inflamatoria sería una estrategia contributiva, especialmente en pacientes sépticos. Entonces, históricamente la linfohistiocytosis se ha clasificado en primaria. Este cuadro clínico se observa en pacientes pediátricos o en aquellos que tienen alguna disposición genética. Y también se ve en otras enfermedades autoinmunes, este comportamiento. Sin embargo, otros factores desencadenantes, como las infecciones por virus, pueden desencadenar esta entidad en ellos. Existe una interacción entre diferentes factores, pero yo considero que los factores heredados, especialmente los factores heredados, adquiridos, ambientales, en fin, van a desencadenar la gravedad o la expresión clínica de esta enfermedad. Y miren los otros nombres que tiene. Síndrome hiperferrinémico, síndrome hemofagocítico asociado a virus, síndrome de superposición a sepsis, síndrome de activación macrofágica LAI, esto se ve más en enfermedades autoinmunes, o sepsis con disfunción hepatobiliar, y miren, coagulación intravascular diseminada, de lo que le hablaba de los tromos. Parece que alguien está rayando
En la diapositiva, a ver, José, si bloqueas esa opción, por favor. Están rayando en esta zona. Le agradecería a todos los que están participando no activen pizarra, porque eso pasa cuando activan pizarra. Bueno, como les decía, esto va a depender mucho de los pacientes y va a depender de repente su susceptibilidad individual, es decir, cómo responde su sistema inmune, los mecanismos de intolerancia o tolerancia inmunológica, para que puedan desarrollar este tipo de respuestas. Las variantes genéticas que puedan tener los pacientes, ¿no? Son temas interesantes que quizás estudios posteriores nos den mayores luces en relación al misterio del coronavirus y su comportamiento. Y lo otro más importante es nuestra historia inmunológica, es decir, qué infecciones hemos tenido, que hayan de repente un paciente que haya tenido quizás, vamos a especular, infecciones por virus respiratorios de manera frecuente, tengan una mejor respuesta o de repente al revés, en fin. Son temas que se irán viendo en el camino. Al final, hay desencadenantes. Uno tiene la disposición, digamos, tiene el hecho listo para que cuando entre una infección, en este caso tumores o enfermedades autoinmunes, se active toda esta cascada de respuesta inflamatoria, que al final va a tener algunas dificultades al momento de presentar el antígeno o la estructura que nosotros queremos atacar al virus y genera una retroalimentación negativa, digamos, estéril. Al final, gran cantidad de células se activan y gran cantidad de estructuras bioquímicas se activan. Y miren en qué termina. Estoy hablando de linfocitosis. Fiebre, citopenias, altos valores de ferritina, bajos valores de fibrinógeno por el CID. La ferritina, van a ver, es como un reactante de fase aguda para fines prácticos. Yo la verdad que estoy aprendiendo mucho de este test ahora a raíz de que se está viendo estos casos, ¿no? Y la disfunción orgánica a nivel neurológico, a nivel hepático, a nivel renal, en el síndrome cardiovascular shock y en el pulmón el síndrome de estrés respiratorio agudo y el famoso CID. Y si hacemos de repente biopsias encontraremos la hemofagocitosis. Las causas que pueden activar, como pueden ver, pueden ser virales, bacterianas, parásitos, hongos. O sea, no es solamente el tema de la linfohistiocytosis, puede ser ocasionada por otros patógenos. En este caso, yo diría que mucho de lo que estamos viendo está siendo ocasionado por el coronavirus, ¿no? Acá hay virus ARN y ADN, pero en este caso es un virus ARN. Por otro lado, se tienen muchos estudios ya de la linfohistiocytosis en virus de Epstein-Barr. De repente, si andamos un poco más en el estudio de los hallazgos de este síndrome y con este virus, podemos llegar a responder algunas interrogantes. También se ha visto que este síndrome ha aparecido en algunos pacientes que tienen tratamientos modernos, por decirlo así, o potencialmente inductores de este síndrome. Son el uso de anticuerpos monoclonales, vacunas dendríticas y lo que ahora se está hablando mucho, el uso de terapias de células T con CAR, que vendrían a ser esto, ¿no? En el Perú desconozco si se están ya haciendo estas terapias, pero habría que tenerlas presentes. Las enfermedades autoinmunes generan, en la bibliografía lo van a encontrar como síndrome de activación macrofágica, algunos síndrome de activación macrofágica light, o digamos una presentación diferente, pero principalmente en la artritis reumatoide juvenil. Y aquí es donde desarrollaron los primeros medicamentos para tratar esta enfermedad. Vamos a ver cuál es. La idea principal es que un paciente séptico, un paciente que está en shock séptico, un paciente que está en disfunción multiorgánica, probablemente en UCI, donde el mismo se ha comprometido. Miren, la reciente definición en esta de definiciones Task Force Sepsis 3, que es una de las últimas, habla que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Entonces, si ustedes analizan esto, hay una superposición, por decirlo así, entre el criterio, el concepto de la linfohistiocytosis hemofagocítica y la definición de sepsis, ¿no? Por eso dice que ambas condiciones comparten similitudes en su fisiopatología, en su perfil de citoquinas que se liberan y las características clínicas. Entonces se ha sugerido que la linfohistiocytosis hemofagocítica podría estar implicada en el subconjunto improinflamatorio de los pacientes sépticos. Es decir, conviven con ellos esta presentación. Y acá viene el primer ensayo que se hizo en los años 90, miren, y ya se utilizó un medicamento
que ayuda a inhibir la interleuquina 1, que se llama anakinra. Tiene otro nombre comercial. Pero este inhibidor antagonista del receptor de esta interleuquina 1 ayudaba, ¿no? O ayuda a algunos pacientes que tienen esta entidad. Pero se ha usado mucho este medicamento para la artritis reumatoidea juvenil. Sin embargo, a raíz de entender un poco los mecanismos de fisiopatología del comportamiento de la infección por este virus, ya el Instituto Carlos de España realizará un estudio para evaluar la eficacia de este medicamento en 10 hospitales españoles. Traté de comunicarme con la que está la investigadora principal del ensayo, lamentablemente fue infructuoso, pero ya se está desarrollando el uso de este medicamento en pacientes con COVID. Habría que esperar los resultados en un tiempo determinado. También una publicación reciente que está en revisión por pares habla de la propuesta del uso de este medicamento en el distrés respiratorio agudo. Y es obvio, es la primera intervención relacionada a todo el proceso inflamatorio. Acá está una publicación que la van a ver con mucho más detalle cómo interactúa el coronavirus y las células epiteliales respiratorias, cómo se une al receptor AC2, cómo ingresa, existen diferentes moduladores de citoplasma, entran al núcleo, en fin. Y al final sale la pro-interleuquina 1 beta, y aquí cuando sale es cuando se pueden utilizar medicamentos como el anakinra u otro como el canakinumab. Pero todos estos medicamentos que se han usado por mucho tiempo, probablemente algunos, para otras terapias, tiene que evidenciarse su uso en pacientes con COVID. Y ahí viene el tema de que los ensayos clínicos van a tomar un tiempo. Si esto no se puede evitar, que es la activación de los macrófagos, se va a desencadenar toda la respuesta que ya conocemos, ¿no? El daño a nivel del endotelio, los trombos y toda la cantidad de daño que generan y que al final conduce al edema pulmonar y al ser el intercambio entre el oxígeno, imposible, entre el oxígeno y el CO2. En eso se encadena. Miren, características clínicas de la linfohistiocytosis: fiebre, daño a algunos órganos que puede ocasionar linfadenopatía, esplenomegalia o hepatomegalia y disfunción orgánica. Y acá están todos los síntomas que pudieran producir. Manifestaciones en la piel, manifestaciones neurológicas, manifestaciones renales, manifestaciones cardiovasculares y la manifestación más importante, el síndrome de distrés respiratorio agudo en el 50%, por ejemplo, de los pacientes, ¿no? Pulmonar. Y que es obviamente un cuadro clínico de mal pronóstico. Y miren los test de laboratorio, los que podríamos tener alterados. ¿Y en qué frecuencia? Enzimas hepáticas. En el 80% de los pacientes está alterado. Fibrinógeno bajo. Dímero D elevado. Los perfiles de coagulación, algunos, como hemos visto ya de tantas publicaciones, se ve que hay algunos recomiendan el dímero D, algunos los clásicos como el TP, TPTA y otros la tómbola, la elastografía, en fin, eso se irá viendo en el camino, pero hay un trastorno. Proteína sedativa, pero miren, por acá incluye este protocolo o este artículo, el tema de los triglicéridos. Yo he tratado de buscar información de triglicéridos y COVID, no he visto, habría que ver de repente ya unos estudios posteriores en relación a eso, y eso debería ir de la mano más con los criterios relacionados a la linfohistiocytosis. Citopenias, varias, y la ferritina sérica. Esta ferritina, moderadamente o altamente elevada, son los que se consideran de mal pronóstico. Entonces, detectar la ferritina de un inicio en los pacientes con COVID, con distrés respiratorio, probablemente va a marcar la diferencia para hacer un tratamiento mucho más intensivo versus otro menos intensivo. Como le dije, la hemofagocitosis tendría que compararlo en biopsias de médula, lo cual sería de repente ahora un poco más complejo. Ahora, ¿cómo diagnostico yo esta enfermedad? Aparte de lo que le he dicho, clínicamente lo podríamos ya tener una idea de ese paciente. Sin embargo, hay un score que se utiliza, y este es el score de Fardet, un artículo publicado en el año 2014, inclusive tiene un enlace web para que ustedes puedan poner los datos de esa calculadora y le da la probabilidad de tener, por ejemplo, un valor mayor a 169, 93% de sensibilidad y 85% de especificidad de que tiene esta entidad. Utiliza temperatura, el incremento del tamaño de los órganos, las citopenias, triglicéridos, fibrinógeno, el caso de que encontraran la hemofagocitosis a nivel de la médula, la ferritina, ven valores más altos, le da un puntaje mucho mayor, 50 si tiene más de 6.000, 35, en fin, alteración de las enzimas hepáticas, en este caso la ALT,
y algún antecedente inmunológico. Inclusive ellos definen un algoritmo en base a la ferritina y según sus valores la intervención va a ser más enérgica o no en base a sus hallazgos. Por lo tanto, el test de la ferritina es un test que debe estar de inmediato en el paciente que llegue, más aún si tiene presentación grave. Y de los tratamientos, acá están todos, los que consideran ellos de primera línea y medicamentos de segunda línea. Y en los medicamentos de primera línea, en la cabeza el aniquinra, con las dosis. Y es un medicamento que tiene una vida media prolongada, es bien tolerado, en fin, se da subcutáneo, se da un periodo considerable de tiempo porque tiene una vida media prolongada. Pero miren, en esta entidad ellos recomiendan el uso de inicio de la metilprednisolona, que es lo que están recomendando en algunos protocolos en pulsos, ¿no? Hay que entender un poco este contexto. Ustedes van a ver artículos médicos que hablan de usar medicamentos para esta enfermedad, pero yo creo que la automedicación no es lo mejor, porque eso no va a prevenir. Yo que hago tomando ahorita, por ejemplo, un anticoagulante, que sé que en 7 días va a hacer efecto y no sé cuándo me va a dar el coronavirus, no tiene sentido. Pero si yo tuviera los síntomas, ya es diferente. Pero siempre con el asesoramiento de un profesional de la salud que les puede orientar qué dosis, de acuerdo a sus antecedentes, en fin. Asistir a los hospitales es lo correcto, pero ahorita también los hospitales están llenos. Van a ir, hay que ver bien. Los hospitales van a tener que priorizar. Ahorita ya los hospitales todos se van a transformar en hospitales COVID, porque ya entendemos cómo son los sistemas sanitarios, más según Latinoamérica, el impacto que está teniendo en nuestros pacientes, ¿no? Después utilizan la inmunoglobulina intravenosa como un tratamiento. En el caso del COVID se está utilizando mucho, se promueve el uso del plasma convaleciente, pero bajo ensayos clínicos. Y hay hospitales nacionales aquí que están haciendo esos ensayos. Están estableciendo brazos con medicamentos o no. Y miren, de segunda línea, medicamentos como el etopósido, la ciclosporina, por ejemplo, para mantenimiento y evitar o prevenir una recaída, y otros tratamientos paralelos que se pueden usar como terapia antimicrobiana, rituximab, por ejemplo, en el caso de virus de Epstein-Barr, u otros tratamientos, ¿no? Mucho más interesantes. Hay inclusive este software de inteligencia artificial, Benevolent AI, es una empresa del Reino Unido que ha hecho un análisis en base a los potenciales tratamientos que podría tener un paciente con COVID, eso ha sido publicado en Lancet, y arroja una serie de medicamentos, ¿no? Acá habla de medicamentos como el baricitinib, betornalid, en fin. Hay tanto por ver en relación al tema de tratamiento, hasta YAC, por ejemplo, ¿no? Ya un tema más intracelular que ayudarían al tratamiento. Hoy en día también hay muchas revisiones, hay mucha información en YouTube de médicos especialistas, expertos que hablan, y acá más o menos un resumen de todos los medicamentos, en qué parte intervienen de la reproducción del ciclo y qué beneficios tendrían. Por ejemplo, ahora último, ya se ha incluido la ivermectina dentro de la terapéutica. Y para terminar esta parte, les doy una página. Esta página es de la Seguridad Social aquí en el Perú, es el IECSI, y ellos hacen una revisión, digamos, sesuda, científica, bajo una rigurosidad metodológica, y van publicando y actualizando diferentes medicamentos para el uso del COVID. Ellos le han puesto como reportes breves. Y acá si ustedes leen todos estos medicamentos, van a ver que ninguno dispone de evidencia científica hasta la fecha, de las últimas publicaciones y actualizaciones que han hecho. Pero pueden ir revisando, cada uno de ellos tiene información valiosa, y algunos que ya están creo que en la 6ª revisión, en fin, que se están usando. Y lo otro, como le mencionaba, es la vacuna, ¿no? Al parecer es alentador, hay más de 100 empresas que están en la búsqueda de la vacuna, de las cuales 6 o 7 están destacando. Esperemos que se tengan resultados, hay mucha inversión en relación a este tema, pero esta página muy didáctica de Nature, yo les recomiendo que la vean, entren y entren un poco, vean esta publicación, habla de los diferentes tipos de mecanismos que se utilizan para obtener vacunas. Y en el caso del COVID, lo que más se está usando es basados en proteínas, ¿no? Que acá ustedes tendrían que ya verlo en detalle, cada uno de estos mecanismos, los que se han usado para otras enfermedades desde mucho tiempo, y lo que se está usando para el caso del COVID. Muy bien. Esto ha sido una revisión, digamos, de la linfohistiocytosis hemofagocítica y cómo está tan imbrincada con el comportamiento clínico de los pacientes COVID graves. He tratado de darles esa información. Voy a estar encantado de resolver las preguntas, pero antes de eso,
quería presentarles el siguiente vídeo. Este es mi primer libro, les presento. El día viernes 15 de mayo, es decir, este viernes voy a hacer su lanzamiento mundial. En época de coronavirus va a ser vía online. Así que están todos invitados al Facebook, entran a mi página y ahí se va a transmitir. Voy a narrar brevemente cuál ha sido mi objetivo de hacer este libro, cuál ha sido mi motivación, cómo está conformado, qué capítulos tienen en su estructura y cuál es mi intención al tratar de entregárselo a la comunidad científica. Yo los invito el día viernes, por favor, a que participen. Va a ser por Facebook y van a conocer todos los detalles de esta publicación que ha sido con mucho cariño realizada para los profesionales de la medicina de laboratorio, la cual también tengo una página, pueden entrar a www. Mi pregunta, Checo. Y pueden ver ahí el día viernes, pueden participar con sus preguntas para el lanzamiento de esta publicación. Bueno, acá está la información, ya le van a compartir el PDF en algún lugar, están invitados, le dan que desean asistir, cordialmente invitados. Y para finalizar, no quería que esta presentación sea todo negativo y la verdad que nosotros como profesionales de la salud recibimos enfermos y queremos que salgan del hospital sanos. Y esa es nuestra principal motivación. Creo que en todos los hospitales del mundo queremos pacientes sanos. Yo creo que esta imagen, como muchas que hemos visto y expresiones de cariño hacia los profesionales de la salud, es lo que necesitamos nosotros. Y que cada día este virus disminuya, que cada día podamos resolver las dificultades que nos está generando, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito social, que al final todos en conjunto podamos resolver esta pandemia. Muchas gracias. Agradezco mucho a Minra por haberme permitido llegar a diferentes países de Latinoamérica con esta conferencia. Bueno, quedo llano a las preguntas del auditorio para tratar de resolverlas. Buenas tardes a todos de nuevo. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor. De verdad, bastante académica. Creo que pudimos aclarar bastantes aspectos con respecto al virus. Y bueno, siempre hay que recordar que esto es una enfermedad que está en estudio. Un día se dice algo y siempre al día siguiente otra cosa diferente, ¿no? Siempre tenemos que mantenernos en constante actualización mediante este tipo de actividades. Entonces voy con las preguntas, doctor. Janet Landazuri le pregunta, si el paciente tiene varios factores de riesgo, ¿los porcentajes de mortalidad se sumarían entre sí? Bueno, en realidad sí, porque si un paciente es diabético y un paciente tiene, por ejemplo, yo soy hipertenso y tengo antecedentes de enfermedad cardiovascular. Entonces, yo tengo más factores de riesgo, es más probabilidades. Claro que sí, el riesgo se incrementa. Por lo tanto, tiene que tener mucho más cuidado. Ahí es donde viene el debate de cómo se está considerando el tema de este cambio tan abrupto que ha hecho, por ejemplo, la norma nacional de pasar de 30 de índice de masa corporal a 50, me parece que ha sido exagerado, ¿no? Pero sí, sí se suma. Ok. Mónica Figueroa consulta su opinión con respecto a lo mencionado por el presidente de Tanzania y además su opinión con respecto al dióxido de cloro, si este puede ser un tratamiento para el coronavirus. La verdad que no he escuchado al presidente de Tanzania, que me disculpe Mónica, pero sí le puedo hablar sobre el dióxido de cloro. Si ustedes ven todos los esquemas de terapia que actualmente existen, en ningún lugar mencionan a ese tipo de tratamiento. Lo que pasa es que los medicamentos para su uso clínico necesitan pasar por protocolos exigentes de ensayos clínicos. Y como actualmente a la fecha no hay ningún tratamiento que haya evidenciado su uso para matar al coronavirus o para matar este virus, no hay. Entonces, si hay un medicamento, o si es un medicamento, la verdad que desconozco al respecto, simplemente tendría que pasar por todos esos pasos de investigación, y si al final el dióxido de cloro tiene beneficios, en buena hora para matar al coronavirus, pero es un proceso. Yo no, en toda la literatura que he revisado médica, no he encontrado ese medicamento. Y no sé lo que dijo Tanzania, no sé si me lo puede de repente escribir. Lamentablemente no escuché. Sí lo vi por ahí, pero no escuché. Si Mónica lo va resumiendo al final, se lo agradecería. Ok, doctor. María Soledad Neira nos pregunta, ¿contagio de plaquetas disminuye
¿Por Ya, qué? las plaquetas en algunos pacientes no se alteran. No hay una plaquetopenia. Se asume también que la producción de trombos va a generar una disminución de las plaquetas. Sí, puede ser en algunos pacientes. Pero no es la plaquetopenia lo que más llama la atención en el coronavirus en pacientes graves, estamos hablando. Lo que sí se ha evidenciado es la linfopenia, es decir, la disminución de linfocitos. Ok, la misma señora María nos indica, nos pregunta por qué estos cuadros no se presentan tan agresivos en los niños y además un perfil analítico sugerido. En realidad, como ven, ahorita, por ejemplo, se está comenzando a ver esta presentación de vasculitis en niños en los Estados Unidos, están comenzando a aparecer algunos reportes. En líneas generales, la presentación del virus y cómo se ha comportado es más en adultos. Si vemos inclusive en el Perú, la mayor tasa de pacientes infectados no es en mayores de 65. Más bien creo que va el corte de 18 o de 30 a 60, algo así. En niños habrá algo que evita que el virus se presente en esta dimensión. De repente está relacionado a lo que mencionaba sobre el tema inmunológico. Deben tener algo en el sistema inmune que evita una sobreexpresión de este virus. Quizás, yo le aseguro que si comenzamos a hacer pruebas rápidas a muchos niños van a tener o han pasado la infección, pero ha pasado como algo muy ligero, inclusive asintomático. Pero esas son expresiones clínicas, ¿no? Lo que se sabe actualmente es lo que la evidencia médica demuestra y es lo que estamos viendo todos los días en los hospitales. Y Ok. sobre el test, sobre los exámenes, son creo los que, en base a esta literatura de la linfocitosis, la ferritina sería un gran test que contribuiría mucho porque indica mortalidad. Es decir, si tengo valores más altos, el pronóstico de ese paciente va a ser más grave. Y más aún cuando queremos nosotros tomar decisiones terapéuticas. Es decir, cómo priorizamos los recursos. Hay que ver ese tema, ¿no? Entonces, eh, acuérdense que los test, por ejemplo, salió una publicación en un diario nacional, murió porque no le hicieron la prueba rápida o porque la prueba rápida dio un falso negativo, mató, la prueba rápida mató. Los test de laboratorio no matan, las pruebas de laboratorio no matan. Nuestras pruebas de laboratorio se complementan con la evaluación rigurosa que hace el médico a los pacientes. Es decir, evalúan la clínica, ven cómo están, y si clínicamente meritúa de repente darle algún tratamiento, lo van a hacer. Las pruebas diagnósticas igual no van a definir la conducta médica. Si yo veo que ese paciente tiene fiebre, tiene tos, está comenzando a hacer valores altos de ferritina, y la prueba rápida de repente me salió negativa, no voy a pensar porque no es coronavirus y está teniendo un distrés respiratorio. Entonces, las pruebas diagnósticas ayudan, orientan, ¿no? Digamos, a los médicos tratantes, pero no van a definir más, obviamente van a tomar conductas en relación a los resultados, pero al final al paciente se trata en base a la condición clínica como llegue, no hay cosas que no van a cambiar. En el caso del COVID, si hablamos ya de COVID, su hemograma que va a definir de repente una linfocitosis, su dímero D que de repente va a definir la magnitud del daño, la ferritina va a ayudar. Hay inclusive algunas plataformas que te podrían dosar, por ejemplo, interleuquina 6, etcétera, u otros test de laboratorio que ayudarían a tener una idea más redondeada de ese paciente. Pero en general es todo. Por ejemplo, en un hospital nacional aquí de Lima en la mañana preguntaba qué protocolo utilizaban y me decía que no hay un protocolo fijo porque personalizan los tratamientos. ¿Y qué lo define? Lo define, por ejemplo, dice un estudio imagenológico funcional del pulmón y ven el daño. De acuerdo a la etapa evolutiva del daño por el COVID en el pulmón, definen el tratamiento. Si es más intensivo, menos intensivo, si uso o no terapia biológica, en fin. Entonces, cada hospital está manejando protocolos. El Ministerio de Salud, en el caso del país, ha establecido, digamos, un esquema de tratamiento, pero al final en la experiencia que van ganando los médicos en cada hospital van a ayudar más al tratamiento de los pacientes con COVID, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Ahora voy con dos preguntitas más. Sandy nos pregunta, supongo que esta pregunta va relacionada con el aumento de la parte de colesterol y triglicéridos. Dice, ¿los resultados de fibrinógeno también podrían representar señales de alerta en el paciente COVID? Claro, el fibrinógeno bajo, porque se consume, pues. El dímero se incrementa, el fibrinógeno se consume. Fibrinógeno bajo también se ha visto en algunos estudios que es un factor predictivo importante, ¿no? Dímero D, fibrinógeno, ferritina, citopenia,
son algunos test importantes. Senia Villanueva nos pregunta, por qué no todos de la misma casa se infectan, pese a que también fueron expuestos? Ya, esa es una pregunta bien interesante. Inclusive se ha visto y en algunas noticias que muere el papá, la mamá, los hijos, ¿no? Y también se ve que se infecta a uno, ¿no? Primero que si uno tiene en cuenta que un paciente se infecta y los otros no están infectados porque en ese momento los test diagnósticos demostraban eso, y tomas las medidas de aislamiento, no te vas a infectar. Si hay un buen cuidado. Lo otro es que va a depender de la respuesta inmunológica. Justo es esa gran interrogante que quizás se va a saber en un tiempo. Los estudios demostrarán por qué en algunos pacientes van a desarrollar esta gran respuesta inmunológica y otros no. Por ejemplo, hace poco me hicieron a mí la prueba serológica y dije, ojalá salga positivo, porque si ya lo tengo positivo es que ya tuve el COVID y ya voy a estar tranquilo, porque ya quizás he desarrollado algún tipo de anticuerpos que me van a permitir protegerme. Pero si es algo negativo, más bien siempre voy a estar con la especulación de que me puedo infectar. Entonces, y no voy a saber cómo va a responder mi sistema inmunológico. Entonces ahí yo creo que está el gran misterio. En la medida que los estudios avancen en el tiempo, se va a poder se va a permitir saber con claridad por qué en algunos sí y por qué en otros. Muchas gracias por tu respuesta, doctor. Bueno, creo que con todo esto terminamos la sesión de conferencia vía web por el día de hoy. Si no alcanzamos a responder algunas de las preguntas, pues, doctor, le invito a compartir su contacto en el chat. Yo también compartiré el mío, en tal caso de que puedo desviarle las preguntas a usted. Y también los Sí, invito a no, seguirlo en las redes sociales de Medicina del Laboratorio, así como también las redes sociales de nosotros, Mindra y Perú. excelente. Agradezco, sí, pasando rápido por el chat, agradezco a todos. La presentación se les va a compartir, no se preocupen. Se le va a mandar, yo le voy a mandar al anfitrión y él le va a compartir a sus correos. También la información que les he dado la van a tener, no hay ningún problema, se les va a compartir. Y las preguntas que faltaran responder, José me las mandas, por favor, y ya de repente yo puedo responder. Recuerden que están invitados para el día viernes a participar. A las 7 en punto, hora Lima, se va a transmitir el lanzamiento de mi primer libro, en este caso en épocas de pandemia de modo digital. Quizás ya en septiembre haga una ceremonia presentándolo físicamente. Pero di a una amiga que está en Estados Unidos y que va a venir, me ha dado la grata noticia que me va a traer un volumen en físico. O sea, ella lo va a tener antes que el autor. En épocas de coronavirus es así, pero los invito a que participen del día viernes. Le agradeceré, transmiten esa información a todos sus contactos. Son pacientes que tienen diabetes o familiares que no tienen diabetes. El libro está escrito en un término sencillo. A todos los profesionales de la salud les va a servir mucho. Tienen la guía del A del 2020 y otros temas analíticos interesantes, aparte de la información que lleva. Les agradecería que participen para el día viernes. Contáctense y les pongo acá mi correo. Gracias a los que han participado, gracias Claudio, amigos que me han mandado saludos, en realidad la doctora Zulema, todos los que han estado participando, colegas de Lima y de, bueno, del Perú. Mándenme ya sus preguntas nada más a mi correo es patólogoclínico@gmail, así que está facilísimo. Acá lo dejo en el chat, anótenlo, o también pueden participar, escribirme a mi página de Medicina y Laboratorio o entrar al Facebook de Medicina y Laboratorio, ahí también me van a poder encontrar. Muchas gracias por todo y bueno, que se mejore este tema y que ya comencemos a reincorporarnos a nuestras labores para seguir contribuyendo, ¿no? Igual la ciencia médica no se detiene, tenemos que seguir. Gracias a todos. Gracias a José, gracias Minra por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Que tengan feliz tarde todos. Le estaré, por favor, respondan la encuesta para poder enviar la presentación. Que estén bien.